Buenas tardes, profesor. Soy Luis Fernando Rodrigo. Voy a hacer la presentación de lo que sería el proyecto 23, caída del aro y bloque del plano inclinado, juntos con mis compañeras Rocío Di Césare, Bárbara Gómez, Lucía Piasterlini y Celina Roa. El proyecto que elegimos, siendo el grupo 13 Epsilon, ha sido el siguiente. Un aro que rueda por un plano inclinado con un ángulo de inclinación θ. Se desplaza parejo con un bloque que se desliza por el mismo plano. Demuestre que el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano está dado por mu cinético igual a un medio de la tangente de θ. Lo siguiente que haremos sería, yo voy a explicar lo que sería el análisis del bloque más adelante y mis compañeras irán explicando el desarrollo de este problema. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, a continuación yo lo que voy a explicar va a ser el análisis del bloque. Yo lo primero que hice fue, primero que nada, ha sido hacer los diagramas de cuerpo libre, que los voy a mostrar a continuación. Y bueno, en esos diagramas de cuerpo libre podemos identificar tres fuerzas las que actúan sobre nuestro bloque. La fuerza normal, la fuerza de rozamiento cinético y una fuerza que es la que emplea el bloque sobre la superficie, la cual yo la descompongo en dos, que sería un componente perpendicular al plano, que sería la masa por la gravedad por el coseno de θ, y una masa paralela al plano, que sería masa por gravedad por seno de θ. Yo lo que hago es hacer una sumatoria de fuerzas e igualarlas a masa por aceleración, haciendo uso de la segunda ley de Newton y un poco de estática. Luego lo que hago ahí es agarrar y despejar lo que sería la aceleración para así poder obtener lo que sería mi aceleración de mi bloque. Cabe aclarar que yo en la fuerza de rozamiento cinético es negativa, ya que se opone al movimiento. Quería hacer esa aclaración, ya que por eso quiero explicar por qué es negativo, porque se opone al movimiento de mi bloque. Una vez ya realizado el despeje que he hecho ahora mismo, voy a mostrar una imagen de todo el procedimiento que ha sido el despeje de la aceleración del bloque. La idea de esto es más que nada poder igualar lo que sería la aceleración del aro, igualar la aceleración del bloque. Una vez igualado estas aceleraciones, despejar el mu cinético, cosa que nos haga demostrar que el mu cinético es igual a un medio de la tangente de θ. Ahora a continuación voy a hacer el análisis del aro. Bueno, para demostrar que el coeficiente de fricción es un medio de la tangente, primero tenemos que analizar el aro en un diagrama de cuerpo libre. A ver, acá lo que podemos ver es que nuestro eje de coordenadas queda inclinado acompañando al aro. El eje X queda paralelo al plano y el Y queda perpendicular. Bueno, acá ya podemos ver que tenemos la fuerza de gravedad, que la fuerza de gravedad la vamos a descomponer en dos componentes. La vamos a descomponer en el coseno. Bueno, la fuerza normal va a ser el coseno por m por g, que por ahora no la necesitamos, pero en x vamos a tener el seno por m por g. Bueno, vamos a crear una sumatoria de fuerzas porque no solamente tenemos m por g por el seno, sino que también tenemos la fuerza de fricción que va en contra del movimiento del aro, ¿no? Esto es para que no se deslice y gire. Estas dos fuerzas, bueno, acá las descomponemos, así que nos queda que F va a ser m por g por el seno menos
la fuerza de fricción, igual a m por la aceleración. Bueno, como no tenemos la fricción, usamos la rotación, que genera un torque que es igual a la inercia por la aceleración angular. Y nuestra ecuación nos quedaría así. Que bueno, en esta parte, sabiendo que para un aro la inercia es igual a m por r a la 2, al sustituir descubrimos que simplemente la fuerza de fricción es igual a m por a. Hacemos el despeje y nos queda que, bueno, se cancela r y nos queda solamente m por a. Y bueno, por último, tenemos la fuerza normal, que la fuerza normal se cancela con la propia masa. Acá tenemos los ángulos del plano. Hola, soy Luciana Pistellini y yo voy a explicar por qué igualamos las aceleraciones del aro y del bloque y cómo se nos va a poder permitir encontrar el coeficiente de fricción. Bueno, ¿por qué igualamos las aceleraciones? El problema nos dice que el aro y el bloque bajan parejos y esto quiere decir que ninguno se adelanta, que ninguno se queda atrás y que bajan con la misma aceleración. Entonces esto es muy importante porque si tienen la misma aceleración significa que su movimiento es sincronizado. Entonces matemáticamente podemos decir que la aceleración del aro es igual a la aceleración del bloque. ¿Qué significa cada aceleración? Ahora voy a explicar cada una. La aceleración del aro, como parte de la energía la utiliza para girar, va a acelerar menos. Entonces la ecuación nos va a quedar que la aceleración del aro va a ser igual a 1/2 por la gravedad por el seno del ángulo. Y la aceleración del bloque, si bien el bloque no gira, tiene una fricción que lo frena. Entonces la ecuación nos va a quedar igual a que la aceleración del bloque es igual a la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de roce por el coseno del ángulo. Entonces esta expresión nos dice que la gravedad lo empuja hacia abajo con seno por el ángulo, y la fricción resta la aceleración proporcional a el coeficiente de roce por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué hacemos ahora teniendo estas dos expresiones? Las igualamos. La aceleración del aro igual a la aceleración del bloque. Y bueno, vamos a ir despejando, vamos a ir arreglando, vamos a ver que tenemos g en ambos lados de la igualdad, entonces lo cancelamos. Y bueno, ¿qué representa esta igualdad físicamente? Representa la pérdida de aceleración del aro por tener que girar, debe ser igual a la pérdida de aceleración del bloque por culpa de la fricción. Entonces, es decir, que el aro pierde aceleración porque reparte su energía entre avanzar y girar, y el bloque pierde aceleración porque la fricción lo frena. Entonces, la ecuación básicamente es justamente eso, es la pérdida del aro igual la pérdida del bloque. Y el resultado final nos va a quedar que el coeficiente de fricción cinético es igual a 1/2 por la tangente del ángulo. Hola, soy Celina Roa y voy a explicar cómo despejar el coeficiente de fricción cinética. Lo que primero hacemos es partir de una ecuación en equilibrio en la que la componente tangencial del peso proporcional a 1/2 por el seno del ángulo es igual a la fuerza de fricción, que es del coeficiente de fricción cinética por el coseno del ángulo. Donde lo que hacemos en el paso 2 es que a esa ecuación le restamos el seno del ángulo que teníamos del otro lado, lo pasamos y nos queda restando, y después, como vemos que el coeficiente de fricción cinética está negativo, lo que hacemos básicamente es invertir la ecuación para que nos quede positivo, quedando así menos 1/2 por el seno del ángulo más el seno del ángulo igual al coeficiente de fricción cinética por el coseno del ángulo. Y ahí, si volvemos a aplicar operaciones algebraicas, nos quedaría 1/2 por el seno del ángulo igual al coeficiente de fricción cinética por el coseno del ángulo, y si despejamos ese coeficiente
nos va a quedar igualado a 1/2 por el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Que si nosotros nos fijamos bien, nos damos cuenta que sería básicamente la tangente. Entonces nos quedaría que el coeficiente de fricción cinética es igual a 1/2 por la tangente del ángulo. Entonces, para finalizar, ¿qué nos va a representar este valor que obtenemos? Básicamente nos va a decir cuánta fricción necesita el bloque para poder bajar igual de rápido que lo hace el aro que va rodando. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el aro cuando va bajando por la pendiente va girando. Entonces ese giro que hace que pierda energía y pierda aceleración, por eso va más lento. Pero el bloque no gira, se va deslizando nada más. Y para poder llegar a esa misma velocidad que el aro, bajar al mismo tiempo, necesita que este coeficiente de fricción lo frene en cierta manera. Es decir, que pierda una parte de su aceleración para poder llegar a la misma vez. Y bueno, mientras mayor sea el ángulo de inclinación, mayor va a ser este coeficiente.